Bueno, entonces nosotros pusimos en la clase anterior dos puntos imaginarios, ¿no? Y dijimos cómo encontrar esa distancia. También puse la ley de signos para la adición y para la multiplicación de números con signos contrarios. Ojalá que todo el mundo lo tenga. Y si no, le invito a que investigue esa ley de signos. Ahora vamos a encontrar el punto medio. ¿Listo? Por un lado, vamos a llevar esta fórmula que está aquí. Tablero. Y por otra parte, voy a abrir aquí en GeoGebra. Entonces voy a poner un segmento. Un punto. Aquí queda eso. Otro punto. Y miren que yo aquí podría hallar, hasta aquí, punto medio centro. Como en matemáticas encontramos este punto medio exactamente, que aquí tiene unas coordenadas, ¿no? Si yo le doy clic a este punto C, no me dice ahí específicamente cuáles son las coordenadas. Que me lo mostraba. Pero nosotros ya lo sabemos leer, ¿no? Miren que a medida que me voy moviendo, ese punto medio también tiene que cambiar de posición. ¿Listo? Independientemente de mi orientación. Entonces, voy a ubicarlo de esta manera. Entonces me voy a llevar esta parte del plano cartesiano al tablero. ¿Dónde estamos? Y vamos a hallar el punto medio. ¿Listo? El valor de ese punto C. ¿Cuál es la coordenada de ese punto C? Entonces, es muy sencillo. Lo primero que tengo que encontrar es las coordenadas del punto A y el punto B. ¿Listo? Siempre las coordenadas, ¿cómo van a estar escritas? X, Y. Recordemos que que es la variable X, la variable independiente, o lo que nosotros conocemos como dominio, y Y es la dependiente, depende del valor de X. ¿Listo? Esto pues continúa infinitamente en cada uno de los extremos. Ay, ¿qué hice? Entonces, ¿cuál sería la coordenada de este punto que está aquí? Menos 2, menos 5. Recordemos siempre X, Y. Entonces, con respecto a la variable X, está en menos 5. Con respecto a la variable Y, menos 2. Y lo mismo acá. Con respecto a la variable X, está en 8. Y con respecto a la variable Y, está en 4. Listo. Si yo mirara esto aquí, yo diría que eso está como en 1,5 con altura 1, ¿no? Vamos a ver cuánto nos haría eso. Entonces, punto medio. Lo primero que tengo que establecer es quién va a ser mi X1 y Y1 y quién va a ser mi X2, Y2. ¿Listo? Esto lo único que quiere decir es cuál va a ser mi partida. ¿Listo? Y las X1 es el inicio y las X2, Y2 van a ser el final. Solamente para yo luego venir acá y reemplazar en la fórmula. ¿Listo? Entonces, si yo tengo dos puntos, una distancia, un segmento, ¿cierto? El punto medio M va a estar con unas coordenadas nuevas llamadas A, B o X, A, Y, B, porque van a ser unas nuevas coordenadas, donde A, es decir, la nueva X, y B, que va a ser la nueva Y, tienen estas siguientes coordenadas. Es decir, sumo los dos valores de X dividido entre 2. Entonces, digamos, este punto C para nosotros tiene unas coordenadas XA, le voy a poner así, coma, XB, YB. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada punto tiene una coordenada X y una
coordenada Y. Y pues para ser consciente con esto, que sea XA y YB. Ahora, ¿cuánto vale XA? Esta que está aquí. Pues X1 más X2 dividido entre 2. Entonces voy a hacer la coordenada XA y va a ser igual aquí. ¿Cuánto vale mi X1? Menos 5. Más, voy a ponerle aquí entre paréntesis para que no me vaya a confundir. Más, ¿cuánto vale mi X2? 8. Y todo eso lo voy a dividir entre 2. Ahora, miren algo aquí. Estoy sumando menos 5 más 8. Es decir, la suma de dos números con signo opuesto. ¿Cuál va a ser el signo del resultado? Pues depende de quién tenga mayor valor absoluto. Como en este caso tiene mayor valor absoluto el positivo, el signo del resultado va a ser positivo. Y al más grande le quito el más pequeño. Entonces, 8 menos 5 me da 3. Que eso también lo puedo ver como 8 menos 5. 8 menos 5 es 3. Sobre 2. Y que si yo quiero, hago la división, esto es igual a 1,5. ¿Sí o no? 3 medio es igual a 1,5. Y miren que precisamente aquí está en la coordenada XA, que sería esto, ¿vale? 1,5. Y es precisamente lo que está aquí, 1,5 en X. ¿Sí la pillaron? Ahora, ¿cuál sería ahora mi YB? O mi coordenada Y del punto medio, que lo va a hacer con verde. Es igual a ¿quién? La suma de las Y's dividido entre 2. ¿Y1 cuánto vale? Menos 2. Más, ¿cuánto vale Y2? 4. Entonces, más 4. Y toda esa suma dividida entre 2. Entonces, menos 2 más 4, que es lo mismo que decir 4 menos 2. ¿Cuánto es? 2. O sencillamente, ¿quién tiene mayor valor absoluto? ¿El positivo o el negativo? El positivo y el mayor le quito el menor. 4 menos 2 me da 2. Dividido entre 2. Es decir, que esa coordenada y de va a valer 1. Vamos a ver si es verdad. Y acá pongo el valor. 1,5 y esta coma la hago más grande porque esta es de decimal, 1. Esa es la coordenada de ese punto C. Y precisamente miren que Y, la altura ¿cuánto es? 1. Entonces, está sencillo encontrar un punto medio. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué es lo único que yo tengo que tener en cuenta? La fórmula. Por un lado, seguir a pie la fórmula, que es la suma de las X, ¿cierto? Dividido entre 2 para hallar la coordenada X, la nueva coordenada X. Para hallar la nueva coordenada Y, la suma de las Y dividido entre 2. Y listo. ¿Qué es lo que sí tengo que tener en cuenta? Que si este es X1, este tiene que ser Y1. Y no puedo cambiarlos de posiciones. ¿Listo? Porque por un signo o algo se me puede truquear esto aquí. ¿Ok? Me tiene que dar, tengo que ser bien ordenado para que me dé bien mi punto. Entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes ponen este ejemplo para que hagamos otro.
Mira que sí, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Entonces, de pasar a la pendiente, vamos a hacer bueno, aquí ejercicios. Entonces, obtención de la pendiente. Ya nosotros dijimos que era una pendiente. Es que me determina si una recta es creciente, constante o decreciente. Nunca vamos a ver una de esta manera, perpendicular, porque sería algo indefinido en la noción de función. ¿Listo? Que quedaría decir que un valor de X tiene infinitos valores en Y, lo cual no se podría. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa la pendiente? Es cómo cambia la altura con respecto a medida que va cambiando o se va desplazando la Y. Por ejemplo, miren este marcador. Miren que a medida que él se va moviendo, a la medida del largo de la mesa, él puede ir subiendo, bajando. En pocas palabras es eso. ¿Cómo cambia la altura? Es decir, hacia arriba, hacia abajo, a medida que se va moviendo en la mesa. ¿Sí entendible eso? Entonces, yo solamente para establecer este delta, esto que está aquí, ese triangulito, quiere decir delta de Y. Y el Y solamente es la diferencia entre las alturas. La altura final menos la altura inicial. ¿Cómo cambia? O delta de X, ¿cómo cambian las X? Es decir, ¿cómo varía la X final con respecto a la X inicial? Que es lo mismo decir X final menos X inicial. Entonces, aquí vamos a poner unos valores. Por ejemplo, si al
A la recta pasa el punto, su pendiente se determinará de la siguiente manera. Vamos a ponernos 2 puntos. A ver, mejor hagámoslo acá. Voy a construir una recta. ¿Listo? Aunque yo una pendiente también se la puedo sacar a un segmento. ¿Por qué? Porque un segmento es que una parte de una recta. ¿Listo? Es un trozo que yo tomo de ella. Es decir, que va a tener ese mismo comportamiento, esa misma inclinación. ¿Yo qué necesito para encontrar la pendiente de una recta? Sencillamente 2 puntos. Es lo único que yo necesito. Entonces vamos a tomar, vamos a ponerle por el momento las 2 positivas. Vámonos con el punto A. Vamos a omitir este punto. Objeto visible. Este otro punto. Objeto visible. Entonces vámonos con este punto A y este punto B. En el cuadrante positivo. Bueno, que se ven los valores. Y me voy a traer algo de aquí de la guía. Esto de las deltas. Que lo único que me quiere decir es cómo cambia Y con respecto al cambio de X. Entonces, vamos a hallar las coordenadas nuevamente. De este nuevo punto. Recuerden que las coordenadas siempre son X, Y. Entonces, en X, ¿cuánto tiene? Supongamos que es 1 porque ahora que veo la moví muy mal. Entonces sería 1, 1. ¿Listo? Vamos a suponer que está en 1 aquí. Está en todo el punto 1. Entonces, 1 en X, 1 en Y. Ahora, ¿cuál es la coordenada del punto B? Sería 8 en X y 4 en Y. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero ver la pendiente de su inclinación, cómo va cambiando, cómo va aumentando, sencillo, yo digo, mi pendiente M, esta letra M en todo libro de matemáticas hace alusión a la pendiente, que es el cambio de Y con respecto al cambio de X es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Por lo general, siempre la X más pequeña va a ser X1 y la más grande va a ser X2. Cuando digo más pequeña y más grande es que miren que aquí tiene el valor de 1, es como si fueran de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta sería mi X1, ese sería mi Y1, este sería mi X2, este sería mi Y2. ¿Qué es lo único que ustedes van a hacer? A reemplazar. Entonces, primero con la Y. Y2, ¿cuánto vale Y2? 4. Menos, ¿cuánto vale Y1? 1. Sobre, ¿cuánto vale X2? ¿Y cuánto vale X1? 1. Mire, X1 es 1, ¿no? Entonces eso es igual a ¿quién? 4 menos 1. 8 menos 1. Es un número fraccionario, ¿cierto? Pero es positivo. Y se ve en la gráfica que como es positivo es creciente la pendiente. ¿Listo? Entonces de ahora en adelante, si a mí me preguntan, ¿cuál es la pendiente de una recta con 2 puntos? Yo la puedo armar. Además, si me dan la función punto pendiente, que es así, f de x es igual a 3x más y, más 3. Este f de x quiere decir función compuesta de x y es lo mismo que y. ¿Listo? Es igual a 3x más 3. Lo único que hice aquí, lo único que hice aquí fue cambiar f de x, es lo mismo, es totalmente equivalente a decir y si lo encuentran ustedes en un libro. ¿Quién va a ser la pendiente? Siempre la pendiente va a ser el valor que acompaña a la x. ¿Listo?
Usted ya no se complique, sino que diga, el número que acompaña a la X siempre en una función lineal es la pendiente, para que no tenga que hacer mucha operación. Entonces nos vamos ahora acá en la guía. Aquí esto que están diciendo aquí fue lo único que yo les estoy explicando. Cómo cambian las X o cómo cambian las Y con respecto a las X, o una con respecto a la otra. Podemos omitir ese ángulo que por el momento no nos interesa. ¿Listo? Y me dan la expresión de una función lineal. Miren, precisamente, f de x, una función lineal, es igual a mx más b. ¿Listo? ¿Quién es m? La pendiente. ¿Quién es b? El corte con el eje y. ¿Listo? Porque cuando x vale 0, solamente vamos a tener el valor en el corte con el eje y. Miremos una pregunta, porque aquí solamente me dan indicaciones. Cuando es constante, cuando es creciente, me dan un ángulo. Pero ahora sí, lo que realmente nos interesa, que ustedes tienen que traer después de Semana Santa. ¿Listo? Ya es, creo que es abril 10, si no estoy mal, o abril 9, no me acuerdo. Cuando ya nos volvamos a ver. Entonces, dice, grafica la siguiente función. Indica la pendiente. ¿Qué debo hacer yo para poder saber cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente aquí? Chicos, yo ahorita dije, ¿quién era la pendiente? Entonces vamos a ver una cosa. Recordemos que siempre que X esté solita, es totalmente equivalente a decir 1 por X. Es decir, que aquí hay un número que lo está multiplicando. Aunque no esté aquí, se sobreentiende que es el 1. Entonces, la pendiente M es igual a 1. Esto siempre que la X esté solita. ¿Listo? Se sobreentiende que está multiplicando por 1. Porque que recuerden, cualquier número, cualquier cosa multiplicado por 1 me da el mismo. ¿Ok? Por eso no hay necesidad de ponerlo. Ahora, dice grafica la siguiente función. ¿Qué necesito yo para graficar una recta? Nomás 2 puntos. ¿Y cómo yo construyo esos 2 puntos? Sencillo, le doy 2 valores a la X. Siempre es recomendable elegir valores bajitos, el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces, esa función f de x, aquí sí quiero que me presten bastante atención, es igual a x más 8. Yo voy a decir lo siguiente. Cuando x vale 0, entonces voy a decir f compuesta de 0. Es decir, cuando x vale 0. Esto es igual a que donde esté x reemplazo por 0. 0 más 8. Esto es igual a ¿cuánto? A 8. Es decir, este primer punto, cuando yo dije que x era igual a 0, ¿cuánto me dio el valor de f de x, que es lo mismo que y? 8. Ya encontré el primer punto, que lo voy a llamar P. Recuerden, esto es para cuando x es igual a 0. Ahora, démosle otro valor a x, pero que sea pequeño, no nos vamos con valores tan grandes, que eso lo que hace es complicar las operaciones. Cuando x vale 1, entonces pongo, cuando x vale 1, ¿cuánto va a valer f de x, que significa función compuesta de x, o que nosotros entendemos como y? Pues sencillo, reemplacemos f de 1, es decir, donde esté en x, reemplazo por 1. Eso quiere decir función compuesta de 1. Recuerde, 1, porque es x, más 8. ¿Listo? ¿Y cuánto es 1 más 8? Entonces, cuando x, aquí puse x, ya he dicho que x valía 1. Entonces, aquí, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 9. ¿Sí la pillaron? Ese sería mi segundo punto, Q. Y lo único que yo hago es ir a graficarlo en la recta numérica. Entonces voy, supongamos que usted llegó y cogió su cuaderno, hizo muy bien su recta numérica y le aparece así como la que tiene el profesor aquí en GeoGebra.
Ya yo le doy borrar. Y vamos a ubicar este punto. ¿Cuál fue el primer punto? 0,8, ¿no? Cuando X vale 0, Y vale... Me toca bajarlo. Y vale 8. Y cuando X vale 1, ¿cuánto valió Y? Miren, aquí X vale 1. ¿Cuánto valió Y? 9. ¿Sí se acuerdan? Y lo único que ustedes hacen es como si lo hicieran con lápiz. Y lo único que ustedes hacen es trazar una recta. ¿Qué quiere decir? Escoge su recta que pase por esos dos puntos. Y ya, fue lo único que hicieron. ¿Listo? Miren, el primer punto A, que era cuando X vale 0, Y vale... Me perdí, hombre. Y vale 8. Y en el otro punto, cuando X vale 1, Y vale 9. Es sencillamente esto. Usted llega y coge su cuaderno y hace una recta numérica. Y aquí llega, y si quiere lo cambia de colores para que sepa quién es X y quién es Y. Entonces, X con rojo, Y con azul. ¿Listo? Y con azul los Y. Recuerde, siempre, si un cuadrito va a valer 1 para acá, aquí también. 1, 2, 3, 4. Y así que continúa infinitamente. Estas son las... Ah, ya he puesto que era la X. Entonces, el primer punto P, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Uy, me dio muy abajo. ¿Listo? Vamos a tocar prolongarla. Y venga, borro el resto. Ahora, cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 1, Y vale 9. Y listo. Y lo único que hace usted es trazar una recta que pase por esos dos puntos. Y usted deja indicado, esa recta le hice muy gruesa, ¿no? Y usted deja indicado que esto continúa infinitamente para acá e infinitamente por allá. Listo. Ahí usted ya graficó esa función lineal o esa recta. Y le dice, indique la pendiente. La pendiente es el número que acompaña a la X. Si la X no tiene un número, usted ya sabe que va a ser 1. Está sencillo, ¿no? ¿Qué es lo único que sí tienen que hacer, chicos? Bien los cuadritos, uno con uno, para que la gráfica no le vaya a quedar torcida. ¿Listo? Es recomendable obligación hacerla con regla. Ahora, grafica tal función lineal. Esa función lineal lo que representa es una recta. Y indica el intersecto con el eje Y. ¿Cuál es el intersecto con el eje Y? Es cuando corta el eje Y. El intersecto con el eje Y es el número que está después de la X. En este caso, ¿quién sería? Menos 2. ¿Listo? Sería este número. Así como la pendiente, igual esta información la dicen aquí. No sé si ustedes no han revisado la guía. Pero aquí dice quién es la pendiente, quién es el intersecto con el eje Y. ¿Listo? Que aquí lo dicen quién es B. ¿Y quién es B? El número que está después de la pendiente combinada con la X. Solamente es como para que vayamos reconociendo esas propiedades. Bueno, ¿qué otra pregunta hacen aquí? Calcula la pendiente y el intersecto con la recta. Este sí lo voy a explicar porque no está ahí. Entonces voy a nueva página. Por si me sale uno similar. Entonces, nosotros nomás hemos visto la función de la siguiente manera. Miren, vamos a verlo ya desde aquí así. Y o fx, que es lo mismo, es igual a mx, que es la pendiente más b. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Despejar a y. ¿Sí se acuerdan cómo despejar? Entonces, me tiene que quedar lo que está en la y en una sola parte. Entonces, tal cual lo que está aquí, digo, eso va a ser igual
¿A quién? A 0, que está en este lado. Esto pasa hacia el otro lado, pero con signo contrario. Ajá. Más 7x. Y el otro término también pasa con signo contrario, menos 2. ¿Listo? Entonces digo que 5y es igual, el 0 no me altera nada, me queda 7x menos 2. Pero como a mí no me interesa despejar 5 veces la y, sino la y solita, este que está aquí multiplicando la y pasa al otro lado a dividir. Entonces diría yo que y es igual a ¿quién? A 7x menos 2, todo el otro lado dividido entre 5. Entonces yo quedaría que y es igual, este denominador, como es en común en cada uno de esos términos, se lo puedo poner a cada uno. 7x dividido 5 menos 2 dividido 5. Entonces, ¿cuál es la pendiente? El número que está multiplicando a la x, ahí pegadito. La pendiente es 7x, es positiva. Ahora, ¿quién es el intercepto con el eje y? Es todo esto con todo y signo. Menos 2 y ya. ¿Qué es lo que tuve que hacer yo? Despejar la x. ¿Listo? Vamos a mirar qué más dice ahí en actividad. Aquí te puede. Grafica esto. Recuerden, si le dicen gráfica y aquí hay una operación, lo primero que usted tiene que hacer es aplicar la propiedad distributiva. 2 por x menos 2 por 5. Esto me imagino que lo saben hacer. Resolución. Ay, inclusive esto está explicado. Aquí. Ahí sí, eso está explicado. Y bueno, esa explicación está ahí y tabulan para luego graficarla. Ahí le explican. Miren que esto que ellos hacen como tabular es cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Es, reemplazan en la fórmula que les dio 0 y le obtienen un valor para y. Y después ponen menos 1 y le dan un valor para y. Recuerden que siempre ellos, al igual que uno, debería trabajar con valores de x muy pequeños, porque alguien puede elegir 200, pero eso sería 2 por 200 más o 3 por 200, serían números muy grandes. Y a la hora de graficar en la tabla, así como lo que está haciendo el compañero aquí, pues usted para hacer una tabla de 300 cuadritos o cosas así es muy complicado. Entonces, la recomendación, trabaje con valores de x muy pequeñitos. Bueno, aquí grafica, calculemos tal, que es como el mismo ejemplo allá arriba. Aquí explican una. Y calcula el área de la región. ¿Listo? ¿Qué es lo único nuevo aquí? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la fórmula para encontrar el área de un polígono? Recuerden, el de un rectángulo es base por altura y el de un triángulo es base por altura, dividido entre 2. Entonces, si la región que le están dando a usted aquí es un triángulo, pues sencillamente usted va y busca la forma de un triángulo. Usted aquí tiene que establecer quién es su altura y quién es su base para que la multiplique y lo divida entre 2. Solamente que va a estar en el plano cartesio. Y listo, chicos. Ya nos veríamos con esta actividad el próximo sábado después de Semana Santa. ¿Listo? Que ya les digo aquí cuándo es. Precisamente es 10 de abril. Entonces, hasta ese día llegamos y mitigamos dudas si hay aquí, pero ya ese día hay que entregarlo. ¿Ok? El video quedó grabado. No sé si alguien iba a apuntar algo o sencillamente cuando miren revisen el video. Y los que ya acabaron, por favor, que cuando estén explicando esté el paso a paso. ¿Listo? Al igual que como lo que pasó en física, para que no sea solamente la solución. Aunque yo sé que aquí sí les toca prácticamente que por obligación hacer el paso a paso.
Sí. Eso es tabular. Sí, señor. Solamente que lo más, si quiere, lo hubiera hecho con 2 punticos, para que no haga 4 o 5. Está muy bien. Solamente que yo roce tiempo. ¿Listo? Si usted quiere, la próxima vez nomás hubiera tomado estos 2. Y es que, mire, usted necesita un punto y otro para que le diga si se inclina, si agacha. Ok, nomás con 2 puntos ya está toda la recta número. Y de estas. Listo. Intersección con el eje X. También te dio 2/5, está bien. ¿Sí? Pero mira que es negativo. Mira que es hacia abajo. Ajá, eso. Menos. Como usted aquí mismo vio que era esto, si fuera de arriba sería positivo. Pero sí, sí está bien. ¿Eso ya lo acabó todo? No. Calcula la pendiente, el intercepto. Bueno, para calcular la pendiente, toca distribuir todo esto. Dice que la pendiente le dio 5 séptimos. Ah, sí, sí, señores, 5 séptimos. Y el intercepto, bueno, 2/5. ¿No? Sí, ¿ves? No es lo mismo que aquí. Es lo mismo. Me distribuya. Paulo. Continúa. Sino que aquí creo que es 0,2 menos 2,5 y aquí es 0,2. O es lo mismo. Porque cuando se dice que está tocando, cuando es que está tocando el eje X, es porque lleva el 0. Este es el punto válido. Pero este es lo mismo. 0. Solamente que no sé aquí por qué ponen -2. Es que lo tomaste literal de aquí. Y recordá que lo encontraste después de despejar la fórmula. O no sé este punto cuál es. Vamos a Ese mirarlo. es el segundo. Vamos a mirarlo a ver si entonces estamos listos. Segundo. Ay, venga, yo ya dejo de grabar. Después yo reclamo.